O sea que tengo una utilidad después de impuestos de 40.200.000 pesos. Esa utilidad después de impuestos es lo que se conoce en el estado de resultados como ganancia del periodo o utilidad neta. Pero aquí lo que estamos construyendo es un flujo de caja. Entonces, ustedes recuerdan que yo resté la depreciación acá arriba, como la resté, pero nunca, ojo, eso nunca me representó para mí una salida de dinero. Lo que yo voy a hacer es que acá la voy a volver a poner. Repito, acá la puse restando, pero realmente nunca representó salida de dinero. Y acá la voy a volver a poner. Y si acá la resté, acá se la voy a sumar. Si yo le resto los 20 y le sumo 20 es como si no hubiera hecho nada. Entonces realmente el flujo neto de efectivo es igual a la utilidad después de impuestos más la depreciación. O sea que yo tengo un flujo neto de efectivo de 60.200.000 pesos para el primer año. Repito el tema de la depreciación. Acá la resto y acá la sumo porque ni me representa salida de dinero ni me representa ingresos de dinero. Regálame un momentico, pongo a cargar el computador que se me va a descargar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ya te respondo, regálame un segundito, conecto el computador, que es que estoy lejos del Tomás. Listo, listo. Digamos que la estructura del flujo de caja me pide eso. ¿Por qué? Porque la estructura del flujo de caja me dice que a la utilidad antes de impuestos yo siempre le tengo que restar la depreciación. Entonces, si a mí me preguntan por la utilidad antes de impuestos, es tomar la utilidad operacional antes de impuestos, restarle la depreciación y restarle los costos financieros si hay. Pero al final, como esa depreciación no representa una salida real de plata, yo al final se la tengo que volver a sumar para poder compensar. Entonces uno dirá, pero entonces si no la va si eso resta 20 y suma 20, que al final no termina haciendo nada, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque la utilidad antes de impuestos siempre me exige que yo reste la depreciación, la utilidad antes de impuestos. Pero el flujo de neto de efectivo, no. Entonces por eso me toca hacerlo. ¿Sí queda claro? ¿Seguro? O sea, ¿yo por qué la tengo que restar? Porque cuando yo quiero calcular una utilidad antes de impuestos, las NIF dentro de sus estados financieros me lo exigen. Cuando yo tengo un estado de resultado integral, la utilidad antes de impuestos en un estado de resultado integral siempre me pide restar la depreciación. Pero el flujo neto de efectivo es otro estado financiero. Entonces yo tengo que tener presente todo. Si me están pidiendo estado de resultado integral, resto la depreciación. Si me piden un flujo de efectivo, lo sumo, porque el flujo de efectivo me está representando realmente precisamente eso, el flujo de dinero que hay. Entonces, yo realmente acá en el flujo de efectivo vuelvo y lo sumo para poder equilibrarlo con lo que le resté acá, porque realmente no hubo flujo de plata, ni entrada ni salida. Entonces yo lo resto aquí para cumplir con la normatividad que me exigen las NIF de que la utilidad antes de impuestos va restando, pero vuelvo y lo sumo porque existe otro estado financiero que es el flujo de caja, en donde me dice muéstrame realmente lo que está generando plata en la empresa. Entonces yo aquí lo sumé para poderlo equilibrar con esta resta porque realmente no me representó salida ni entrada de dinero. Señor. Entonces para allá voy. Entonces simplemente me paro acá y los arrastro hasta el año 5. ¿Alguna pregunta?
¿Está claro? ¿Lo están haciendo en sus casas, muchachos? ¿O solamente están mirando la pantalla compartida? Para yo saber qué tan rápido puedo ir. Ah, bueno, listo. ¿Cuál? Los 100, sumo los 100 más los 25 y van negativos porque me representó fue una salida de plata. ¿Listos? Bueno, voy para el año 2. Para el año 2 necesito analizar la política del crecimiento de ventas y la del costo de ventas. Entonces, para el año 2 me están diciendo, para el año 2 me están planteando lo siguiente, que el costo de ventas va, perdón, que el crecimiento de las ventas va a ser del 5%. O sea que me toca, muchachos, hacer que las ventas crezcan un 5%. ¿Cómo voy a hacer eso? Con un valor futuro de matemática financiera. Entonces simplemente utilizo la fórmula de valor futuro igual BF y él me va a pedir una tasa, un número de periodos, un pago, un valor actual y un tipo. Entonces me va a preguntar por una tasa. La tasa es la tasa de crecimiento. ¿Qué cuánto es? 5%. Esa es mi tasa. ¿Cuánto va a crecer? Punto y coma. Luego me preguntan por el número de periodos. El número de periodos, pues voy del año 1 al año 2. ¿Cuántos años pasaron? 1. Punto y coma. El pago es si yo financiara, señor, la tasa es del 5%, el crecimiento. Esa es la tasa, el 5%. El número de periodos es 1 porque voy de un año 1, de un año a otro, perdón, del año 1 al año 2, punto y coma. No hay pago, entonces le pongo 0. ¿Por qué no hay pago? Porque el pago, si yo fuera a hacer, valga la redundancia, el pago de un dinero por cuotas, si lo hubiese financiado, pero ya acá les dije que esto era con recursos propios, punto y coma, entonces el pago es 0, aquí no hay pago, todos son 100% recursos propios. El valor actual es el valor del año anterior y siempre va negativo. Entonces, menos el valor actual son los 100 millones de pesos. Y en tipo no ponemos nada. Entonces cierro paréntesis, le doy enter y significa que yo en el año 1 tuve ventas de 100 millones de pesos y en el año 2 espero tener ventas de 105 millones de pesos. Me imagino que te dio negativo porque no colocaste el valor presente negativo, o si lo hiciste. Listo. Y lo que hago es arrastrar hasta el año 5. Señora, bueno, señor, tranquilo. ¿En dónde te perdiste, Jorge? Ah, ¿cómo? Sí, acá cometí un error. La tasa es el 5%, se me olvidó fijarla. Por eso da el valor igual. La tasa es el 5% y se fija con F4. Listo. Entonces la tasa se fija con F4. El número de periodos es 1, Jorge, porque va de un año a otro. El pago es 0 porque yo no voy a hacer pagos de cuotas ni nada. Entonces pongo 0. Y el valor presente es el valor anterior, o sea, los 100 millones de pesos negativos. ¿Listo, Jorge? Recuerden amarrar la tasa porque la tasa no va a cambiar, el crecimiento siempre va a ser el 5% y ahí sí arrastramos. Entonces yo en el año 3,
función F4, si no te da con F4, es la tecla función y F4.